muy feliz siempre de poder darme cuenta de las cosas que Dios hace en su pueblo, de cómo es que Dios actúa en gran manera y en cualquier circunstancia. Porque seguramente ninguno de nosotros teníamos planeado un 14 de mayo, jueves, si no me equivoco, porque ya no sé si es ayer, hoy o mañana, pero según yo es jueves. Estaremos en nuestro hogar sin ningún, pues, no trabajando. Voy a quitar esto porque la verdad es que no se escucha con gran diferencia. Pero que estaremos en nuestro hogar descansando o haciendo las labores del hogar, pero muy diferente a lo que tenemos planeado, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy de quién es aquel que nos puede dar la salvación, quién es el que nos lleva en sus propósitos, quién es el que aún en medio de cualquier circunstancia nos puede guiar en nuestro bien, y sobre todo cómo es que reconocemos cuando aquel ser, aquella persona de la que hablamos está en nuestra vida. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, versículo 11. Voy a dar lectura. Estoy esperando solamente a que usted lo encuentre. Hechos 4, 11. Y le voy a dar lectura, usted lo va siguiendo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie en ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué Pedro y Juan estaban ante el concilio? Pues habían sanado a un cojo. Si ustedes han leído la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 3, nos habla de aquel cojo que pues así nació, era de nacimiento, y se sentaba a la entrada del templo llamada La Hermosa, y lo dice la palabra de nuestro Dios. Le repito, en el capítulo número 3 usted lo puede encontrar, relata cómo es que Pedro y Juan sanaron a este cojo, y cómo es que este cojo, en cuanto Pedro y Juan lo sanaron, o el Señor a través de Pedro y Juan, pues salió corriendo muy feliz por lo que estaba sucediendo. Pero si nos vamos desde este capítulo hasta esta parte de la Biblia, nos daremos cuenta que por esta razón Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron llevados ante el concilio, ya que aquellos hombres que no querían, no les gustaba escuchar lo que el Señor estaba haciendo en medio de su pueblo, pues fueron y dijeron: oye, miran lo que están haciendo estos. Entonces, desde el versículo 8, empieza Pedro, dice la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, empieza a decir unas palabras que hasta el día de hoy impactan muchísimas vidas. Incluso mi vida la ha impactado en gran manera cuando aquí en su palabra dice en el versículo 9: hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuántas veces intentamos llevarnos el crédito de algo que no nos corresponde? ¿O cuántas veces intentamos hacer algo y al final de todo no podemos porque lo intentamos hacer con nuestras propias fuerzas? Sin embargo, Pedro y Juan sanaron a este hombre cojo, pero sabemos que quien lo sanó fue Jesús. Amén. Fue el Señor a través de ellos. Ellos solamente fueron instrumentos. Ellos dijeron: Señor, úsame. Y
el Señor los usó. Alguna vez, en medio de un devocional, yo escuchaba una predicación y el predicador decía que es muy, muy importante que yo como cristiano le diga al Señor: Señor, úsame, utilízame. Yo quiero que tú me utilices, Señor. Yo no sé cómo me quieres utilizar, si tengo que ir a predicar, si tengo que, lo que yo tenga que hacer para glorificarte, utilízame, Señor. Y son las oraciones de cada mañana que debemos hacer. Señor, úsame, úsame. Cuando el Señor nos está utilizando constantemente, porque nosotros lo permitimos, nuestra vida crece en gran manera en comunión con nuestro Dios. Y la comunión con nuestro Dios es lo que nos mantiene fuertes. Es lo que nos mantiene realmente fuertes aún en medio de cualquier circunstancia. Porque yo a todas las personas que les predico acerca de este tema, yo les digo, por ejemplo, yo tengo un amigo, soy muy amigo de él, pero resulta que no había mi amigo durante una semana enterita. Yo no lo vi, no hablé con él, nada. Justamente ahorita me lo acabo de encontrar, es todo lo que sabe de mí. Si alguien viene y le pregunta: oye, ¿qué hizo Axel la última semana?, él no puede responder nada. Él no puede decir nada porque él no sabe qué hice la última semana. Ni siquiera le he platicado qué fue lo que hice. Pero si ese amigo hubiera estado conmigo toda la semana, todos los días, él seguramente sabría qué decir, sabría qué responder ante la pregunta que hizo Axel durante toda esa semana. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Yo no puedo conocer a Dios si yo no estoy cerca de Dios. Amén. Yo no puedo saber qué es lo que quiere Dios para mi vida si ni siquiera le pregunto a Dios: ¿qué quieres para mi vida? Amén, amén. No puedo saber qué es lo que quiere Dios si yo no tengo una comunión con Él, si yo no estoy cercano a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, del ayuno. Es sumamente importante el siempre poder mantener la comunión con nuestro Dios. Más adelante, el texto nos dice en el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es, si lo analizamos, una porción de la Biblia muy poderosa, porque dice: este Jesús, Él es la piedra que ustedes reprobaron. Pero fíjate que hoy, el día de hoy, es la cabeza del ángulo. Siempre lo ha sido, pero ustedes no lo habían querido ver. Y en medio de ese juicio, por decirlo de alguna manera, Pedro y Juan no tuvieron miedo de declarar la palabra del Señor. Amén. Pedro y Juan no tuvieron miedo de decir: lo ven sano, porque Jesucristo de Nazaret fue quien hizo esa obra. Aún si nos remontamos un poquito, y aquellos que conocen un poquito de aquel tiempo, sabemos que recién había sido la venida del Espíritu Santo, tantas situaciones que a los fariseos en especial los tenía tan molestos, que ellos aún así en medio de todo esto se atrevieron a decir: Jesucristo de Nazaret fue quien los sanó. Ellos reconocieron que el Señor era quien lo había sanado, quien lo había salvado. Y aquí en el versículo 13 está la respuesta de parte de aquellas personas que estaban en el concilio. Dice el versículo 13: entonces viene de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, en ningún otro hay salvación, lo dice su palabra aquí justamente, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Pedro y Juan lo sabían perfectamente. Pero, ¿qué dice la palabra? Viendo de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Es decir, ellos sabían que Pedro y Juan no son personas que se habían preparado toda su vida, que habían llevado muchísimos estudios. No eran personas que fueron reconocidas por eso, por ser estudiadas. Eran personas que tenían trabajos que eran comunes, por decirlo de alguna manera, pero que el Señor utilizó. Y por eso esta porción de la Biblia es muy importante, porque aquí nos muestra y nos da el testimonio de cómo una persona puede ser cambiada radicalmente por Jesucristo. Porque yo tengo un hermano en la iglesia en la cual me congrego, el cual hace mucho tiempo estaba en el camino de las drogas, del alcohol, y trabajaba en el mercado de Villahermosa. Bueno, aún trabaja componiendo zapatos, y aceptó a Jesucristo en su vida, aceptó a Jesucristo en su corazón. El día de hoy es una persona
que trabaja arduamente por la obra de Jesucristo, pero él cuenta, da su testimonio y dice que cuando se convierte a Jesús, él entiende muchas cosas, entre estas entiende cuál debe ser su personalidad, cómo debe comportarse como hijo de Dios. Entonces dice que un domingo, mientras él caminaba hacia la iglesia, una playera de vestir parecida a esta, con una vestimenta realmente adecuada para llegar a escuchar la palabra de Dios, le preguntaron: oye, ¿qué te hiciste? ¿Te sacaste la lotería? ¿O qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Mira ahora cómo andas. Su respuesta fue: Jesucristo me cambió. Amén, Jesucristo gloria a cambió Dios. mi vida. Jesucristo me hizo entender todo lo que yo estaba haciendo y que realmente no lo honraba. Y el día de hoy me he vestido así porque voy a escuchar su palabra. Y si antes yo me medio vestía para ir a una fiesta, para ir a cosas que no le agradaban a Dios, cuánto más me voy a vestir con la mejor ropa que tengo para poder ir a glorificar a Cristo. Eso habla de una persona que ha entendido y que ha tenido un encuentro personal con nuestro Dios, amén. que ha conocido a Dios. Jesús te puede cambiar radicalmente. No importa el problema que tengas, no importa si tu problema es de enfermedad, tu problema es económico, tu problema es familiar, no importa. Cualquier tipo de problema el Señor lo puede sanar. Cualquier tipo de problema el Señor lo puede curar. Pero para eso primero necesitamos entregarle nuestra vida. Así es, y amén. permitir que Él obre. Si no permitimos que Dios obre en nuestra vida, ¿cómo Él podría hacerlo? No nos puede, el Señor no nos va a obligar a que cambiemos, simplemente va a hacer que nos demos cuenta que nuestra vida siempre va a ser mejor en la presencia de Jesucristo, en todo momento. Y los que hemos tenido la bendición de conocer cómo es caminar con Jesús, sabremos cuál es el antes y el después de nuestra vida. Sabemos realmente cómo el Señor ha obrado en nosotros y cómo va a seguir obrando. Porque aunque nosotros no veamos lo que vendrá, no lo tengamos claro, sabemos que lo que viene es en la voluntad de Jesucristo. Y Jesucristo solamente trae cosas de bendición a nosotros. Simplemente el Señor quiere bendecirnos en todo momento. Por eso nosotros debemos estar confiados en quién hemos creído, y se los he repetido muchas veces en las predicaciones, pero es muy importante que confiemos en quién hemos creído, a quién le hemos creído. Porque si yo no confío en el Señor, si solamente digo confiar en Él, no tendré definitivamente la personalidad para ir y hablarle a alguien más de Jesucristo. Porque ¿cómo puedo convencer a otra persona o hacerle ver a otra persona que Dios es real, que Dios nos va a ayudar y que Dios le puede ayudar en su vida de una manera radical si ni siquiera yo mismo lo creo? ¿Cómo podría hacerlo? Pero, sin embargo, cuando yo conozco quién es Jesucristo, cuando conozco a Dios, yo puedo hablarle a las personas sin ningún problema de qué es lo que hizo en mi vida. Les puedo decir todo lo que Dios ha hecho conmigo porque confío en que Jesucristo es quien me ha cambiado, y confío en que puedo hacerlo con cualquier persona. Confío que Dios puede hacerlo, pero yo debo ser el que cumpla la obra. El versículo 15 dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto Señor manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y más adelante ya habla, ¿no?, de que le pidieron a Pedro y a Juan que no hablaran del nombre de Jesucristo. Y la respuesta radical de Pedro y de Juan fue la siguiente, versículo 19: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Y yo creo que esa es la respuesta que debemos tener absolutamente todos, porque en algún momento de nuestra vida nos vemos, y si no nos hemos visto en esa circunstancia, nos vamos a ver. En algún momento de nuestra vida cristiana hemos tenido o tendremos aquella de que alguien nos prohíbe hablar de Jesús, de predicar de la palabra, pero cuando nosotros confiamos en Él y tenemos la personalidad que tenían Pedro y Juan de decir: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, entenderemos
que no hay excusa que valga para decir no voy a predicar a Jesús. No, simplemente no haré la voluntad de Dios. Siempre hay que hacer la voluntad de Dios. Siempre hay que cumplir. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo la bandera de Jesucristo, cuando yo reconozco lo que Jesús puede hacer, Dios nos va a llevar en nuestra vida a niveles extraordinarios de adoración, de nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Él. Entonces, mis hermanos, es el mensaje. Amén. Por favor, no nos quedemos con Él, prediquemos su palabra. Amén. Compartamos el Evangelio de Jesucristo, porque esa es nuestra misión como hijos de nuestro Señor.